Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a un video tutorial, video educativo más. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, y es la base teórica. ¿Listo? La base teórica de cualquier activo y cualquier mercado, ¿cierto? ¿Cuál es la base fundamental de cualquier mercado? La capitalización de mercado y el supply. Arranquemos por ahí. ¿Qué es el supply? El supply es la cantidad de monedas que tiene ese activo. Entonces, la cantidad que existe. Entonces, si hablamos de acciones, pues la cantidad de acciones que tiene. Si hablamos de cripto, pues la cantidad de tokens que tiene, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender dos cosas. ¿Listo? La mayoría de activos se van a dividir en lo siguiente: suministro total, ¿cierto? Y el suministro circulante. ¿Por qué es importante entender esas dos cosas? Porque el suministro total es todo lo que posee, o sea, todas las monedas, acciones, todo lo que posea ese activo. Entonces, si hablamos de 1 millón, ¿cierto? Son 1 millón. Y el suministro circulante es otra cosa distinta, porque el suministro circulante no suele ser el mismo que el suministro total. ¿Listo? ¿Qué es el suministro circulante? Pues efectivamente el que está en los mercados, el que está en los exchange, en los brokers, en los DEX. Ese es el suministro circulante, pero son dos cosas distintas. ¿Listo? O sea, hacen parte de lo mismo, pero tenemos que entender la diferencia. Suministro total es todo lo que tiene ese activo. Si es 10 millones, 20 millones, 30 millones, 1.000 millones. Y el suministro circulante es el que está disponible en el mercado en estos momentos. ¿Listo? Porque es importante entender esto. Ahorita les muestro que un poquito ahí ampliando con lo de mantra, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a hablar de mantra porque eso ya lo hablamos en vivo en YouTube pasado, ¿cierto? Vamos a hablar de una página muy buena que yo siempre he usado, que es Market Capuf. ¿Qué es Market Capuf? Market Capuf es una calculadora, ¿cierto? Donde nos deja mirar a nosotros cuántas acciones, cuánta capitalización de mercado tiene ese activo, etcétera, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, tenemos a Apple con una capitalización de 2,9 trillones, ¿cierto? Ahora, ¿qué rayos es la capitalización de mercado? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla para que no se me confunda. Y vamos a irnos a un gráfico normal. Vamos a irnos al gráfico de Bitcoin. ¿Listo? Vamos a irnos al gráfico de Bitcoin. El gráfico de Bitcoin ahorita se encuentra en $84.000. Ese es el precio, ¿cierto? Pero más allá del precio, yo necesito saber cuántos Bitcoin existen, ¿cierto? Porque yo necesito saber primero si ese activo tiene un supply fijo. Un supply fijo es que no se cambia, ¿cierto? O sea, que no se puede agregar. O sea, que yo no diga, ay, hoy tengo 21 millones de Bitcoin y mañana le agregamos otros 10 para que tenga 31 millones. No, eso es un supply fijo. Hay 21 millones y 21 millones son. Listo. Fin de la narración, ¿cierto? Hay otras criptomonedas que esas monedas se les puede aumentar el supply, que bueno, estadísticamente o algorítmicamente no debería hacerse eso, ¿cierto? Pero este es un ejemplo claro, este que ustedes están viendo acá, parecido a lo de Luna, donde el supply se aumentó de golpe y pues las consecuencias se pagaron fuerte, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usted invierte y averiguar en los contratos si es un supply fijo, si se puede aumentar, si es infinito, porque esto va a influir mucho en el precio del valor del token. ¿Listo? Entonces, vámonos con Bitcoin, ¿cierto? Ya sabemos que hay 21 millones de Bitcoin, ¿cierto? Pero esos 21 millones no están en circulación todos, no están en circulación todos. Recordemos que eh, cada cierto periodo de tiempo, cada 4 años, pues se va liberando unas fracciones más de Bitcoin, ¿cierto? Hasta que ya finalmente todo esté en circulación. Pero de momento no es así. De momento creo que hay como unos 19 millones. Vamos a mirarlo acá. Bitcoin, a ver, vamos a mirarlo acá, criptomonedas. Y miramos en tiempo real cuánto Bitcoin hay en circulación en este momento. En este momento
tenemos 19.847.757 bitcoins en circulación. Esto es lo que está en el mercado, en los exchange, en los DEX, etcétera, etcétera. Entonces, se podría decir que con esto es que vamos a hacer las cuentas. Ya sabemos que la totalidad son 21 millones, ¿cierto? Esa es la totalidad. Ahora tenemos la capitalización de mercado, ¿cierto? La capitalización de mercado que vendría siendo esta de acá. Ahora sí, ya que tenemos Bitcoin, que sabemos que es el suministro, el circulante y el total, ¿cierto? Vamos a mirar eh, qué rayos es la capitalización de mercado. Pues la capitalización de mercado es un valor teórico que existe en el mercado. ¿Y por qué les digo valor teórico? Porque no nos podemos confundir. Bitcoin en este momento, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos ver cuánto market cap tiene, acá nos dice, ¿cierto? Market cap que tiene más o menos unos 1.6 trillones. Pero significa que realmente hay todo ese dinero en el mercado, o sea, que realmente Bitcoin tiene 1.6 trillones en estos momentos. Pues la respuesta es que no, amigos, porque les voy a hacer un ejemplo muy básico. Haga de cuenta que usted tiene una panadería, ¿cierto? Y vende cada pan a $1. Mejor dicho, ¿cierto? Cada pan a $1. Si usted vende 10, significa que, o sea, si vendió 10 panes, significa que cada pan lo está vendiendo a $1. Entonces, si el dueño de la panadería tiene unos 200 panes hechos, significa que él tiene esa capitalización o no. La respuesta es que no, porque para que eso se dé, tendría que vender todo de golpe. Entonces, la capitalización de mercado se representa así. Es una estimación teórica donde se hace la conversión entre dividir el supply, ¿cierto? Entre dividir, perdón, la capitalización en el supply. Entonces, eso es una estimación, es un valor teórico. Pero hacer un valor teórico tiene muchísimo más sentido que yo ponerme a dar valores inexactos, ¿cierto? Porque yo podría decirle, no, XRP va a llegar a $20, $30, $80, ¿cierto? Pero eso es hablar sin fundamentos, es hablar de una manera irreal. $100, ¿cierto? Estamos hablando de una manera irreal, no estamos metiéndole ningún fundamental de nada a los análisis. Entonces, quise hacer esto, o sea, como esta sesión, para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona la cosa, porque es que todos los mercados funcionan iguales, por oferta y demanda, por oferta y demanda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Los mercados funcionan por oferta y demanda. Entonces, si nosotros comprendemos eso, pues vamos a tener como una noción un poco más acertada de, pues de lo que puede llegar a alcanzar ese activo, ¿cierto? Entonces, términos simples, la capitalización de mercado es el precio actual del activo por el total que hay en circulación. ¿Listo? ¿Qué no significa? No representa dinero real invertido. Es una estimación teórica del valor total. ¿Listo? Para que pues, la gente que esté viendo en YouTube pues te entienda un poquito más o menos qué es lo que es. Porque si no nos vamos a confundir. Entonces, vamos ahora sí a utilizar Market Capuf para hacer algunas cositas, unas cositas interesantes que pues nos pueden dar como una ligera noción de a cuánto podría llegar un activo u otro. Vuelvo y repito, la capitalización de mercado no es que exista todo ese dinero real, sino que representa que si en ese momento se vendiera todo el supply, representaría ese dinero. O sea, si se vendiera todo el Bitcoin que existe en ese momento a ese precio, representaría todo ese dinero. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, voy a ver si tienen alguna pregunta ahí en el grupo de Telegram, los voy leyendo. Y si no, pues continuamos. ¿Listo? Vamos a ver si por acá han puesto alguna pregunta. A ver, por acá no hay ninguna. Aquí en el chat de Zoom tampoco, que yo vea. No, o sea, está como bien, estamos bien. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos a ver cosas reales, ¿cierto? Esta es la estimación que yo podría darles de el mercado, ¿cierto? En este momento, si miramos XRP, tiene más o menos
unos 122.562.266, ¿cierto? Entonces, eso representaría todo el dinero si se vendieran todos los XRP en este momento, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la estimación ya a nivel teórico de a cuánto podría llegar XRP si alcanzara los 240, 250 billones de dólares, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así. Acá lo tenemos, ¿cierto? Entonces, la estimación vendría siendo más o menos como por aquí, dando un valor real, ¿cierto? Algo no tan ilógico, ¿cierto? Que vendrían siendo 250 billones. Y para yo calcular eso manualmente, porque vuelvo y repito, hacerlo manualmente pues da un poco de pereza, ¿cierto? Pero si yo quisiera hacer eso manualmente, lo que yo haría sería esto. Entonces sería simplemente, nos vamos a la calculadora, cogemos esos 250 billones y los dividimos en la cantidad de supply que existe. ¿Listo? La cantidad de supply que existe en este momento, que son 58.362.984 XRP, ¿cierto? Entonces, voy a hacer eso acá desde el celular porque está un poco como lento acá el computador, pero si usted lo quiere hacer desde su casa, si quiere sacar el cálculo, pues adelante. ¿Listo? Y ya ahorita lo miramos con Market Capuf haciendo unos cálculos, ¿cierto? Unos cálculos un poquito distintos, porque esto lo hago manualmente, pero ya con la página que les estoy diciendo, podemos hacer comparaciones distintas, como por ejemplo, cuánto podría llegar a valer XRP si alcanzase la estimación de la capitalización de mercado de Ethereum, por ejemplo, o la del mismo Bitcoin, ¿cierto? Que estamos hablando de 1.6 trillones. Si usted en YouTube me va a poner, profe, no son trillones, son billones, por favor, estoy en la métrica americana, ¿listo? No nos pongamos ahí a pelear porque yo estoy usando la métrica americana, que es la que se usa para sacar todos los cálculos en CoinMarketCap, en MarketCapuf, en los exchange, para que ustedes me entiendan, ¿listo? Entonces, vamos a irnos ahí, 250, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, creo que sería así, más o menos 3, 6, 9. Y eso lo dividiríamos en el total de supply que tiene XRP, que vendría siendo 58.362, más o menos aquí 58.362.984. 984. Creo que vendría siendo algo así. Bueno, ahí creo que me faltó poner los últimos tres dígitos que vendrían siendo 162. Eso nos daría más o menos 4,8. ¿Listo? $4.28. Entonces ese vendría siendo como el valor estimado al que podría llegar XRP si alcanzase una capitalización de 250, eh, 250 billones, ¿cierto? 250 billones, más o menos como por acá, 4,28, algo así, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya estaría, ¿cierto? Una estimación un poquito más lógica, un poquito más acertada, a ponernos a decir $12, 25, 50, 100, ¿cierto? Porque pues hay que hacer las cosas con lógica. Eso vendría siendo la estimación. Ahora vayamos a poner, ahora sí, eh, factores, o mejor dicho, ejemplos hipotéticos, ¿cierto? Entonces vamos a irnos acá donde dice calculadora y vamos a irnos a comparar un activo con otro. Entonces vamos a comparar XRP, ¿cierto? Con la capitalización de Ethereum. ¿Listo? Y vamos a ponerlo acá desde los últimos 30 días. Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, acá está el ROI, tocas aquí, vámonos aquí y vamos a compararlo. Vamos a ver dónde es que era. Bueno, a ver, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? A ver, a ver, a ver, ¿dónde es que se calculaba? Porque me estaba calculando era el ROI y yo quería calcular era más o menos a cuánto me podría llevar. A ver, déjenme un segundito por aquí.
es un recording. Bueno, entonces aquí ya vendría siendo, ¿cierto? Donde podremos comparar una con otra. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, lo que vendría siendo el XRP con, por ejemplo, Ethereum. Allá está, ahí se comparan la capitalización y el supply que tienen cada una. Entonces, más o menos nos diría que XRP alcanzaría una capitalización de más o menos 191.000 millones, 121.000, ¿cierto? O entiéndase bien, 191 billones en la métrica americana y llegaría a un valor de 3,27. ¿Por qué ese valor no es tan lejano? O sea, porque ese valor prácticamente es aquí, ¿cierto? Porque es ahí. Porque si nosotros nos damos de cuenta, pues el precio de Ethereum ha caído muchísimo. Por lo tanto, pues vuelvo y repito, la capitalización de mercado es una representación teórica de si se vendieran todos esos activos al precio actual. ¿Listo? Entonces, si yo acá ya le cambio, ¿cierto? De Ethereum ahora al ATH, que el ATH que es el máximo histórico, el all time high, ¿cierto? Que vendría siendo por allá en los $4.000. Eso nos llevaría a que nuestro queridísimo XRP podría llegar a valer $9.78. Pero para que ese escenario se diera, pues vuelvo y repito, tendría que representar la misma capitalización que Ethereum en su máximo histórico. Entonces aquí por eso es donde yo quiero como que entiendan la cosa y no es inventarnos números y decir XRP a $100, a 50, a 80, ¿cierto? Es un poco más de lógica, es un poco más de lógica, no hay que irnos a decir números tan exagerados, tan irreales, ¿cierto? Porque pues es complicada, o sea, es complicado que llegue a 571.000 millones o entiéndase bien, 57 billones, ¿cierto? Entonces es como complicado pues que llegue a alcanzar toda esa capitalización, ¿cierto? Al menos a representarlo en un valor teórico, vuelvo y repito, es un valor teórico, no es que exista todo ese dinero dentro del mercado, porque pues mucha gente se va a confundir si no lo tenemos en cuenta. Acá nos dice Juan Alberto, ¿y qué pasaría si sacan la mitad de los tokens de circulación? Bueno, Sabueso, eso por lo general no lo hacen es lo contrario, van aumentando el supply. Entonces, este valor de XRP, esto es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Este valor de XRP es el valor con los tokens que hay en este momento, con los que hay en circulación en este momento. Porque si pasara lo que pasó con Mantra, ¿cierto? Que le botaron de golpe todo el supply, aumentando el supply, cuando se supone que lo iban a aumentar de a poco, pues se desplomaría el activo, ¿cierto? Porque eso se llama diluir, diluir. Eso es otro término que ahí ustedes pueden aprender, diluir, que es aumentar el suministro de un activo de un momento a otro de una manera muy brusca, por lo cual, les pongo el ejemplo, haga de cuenta, usted está con sus amigos, ¿cierto? Y ustedes compraron una pizza, ¿cierto? Y son 4 personas, entonces les tocó de a porción a cada uno una porción grande de la pizza, ¿cierto? Y de pronto llegan 3 amigos más. Pues, ¿qué pasa? Que si usted quiere compartir con ellos, pues le toca partir la pizza ahora en 7 pedazos, por lo tanto, usted su porción de pizza le va a ser muchísimo más pequeña que la que era antes. Entonces, esa es una manera simple, o mejor dicho, ahí como para que ustedes me entiendan de cómo funciona cuando se manipula la circulación de un activo. Entonces, asimismo, pierde el valor el activo entre más circulación se le dé de golpe, porque usted está aumentando el supply, está aumentando el suministro en circulación. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque hay 58 millones, 58 billones, 58,338, mejor dicho, estos ya los numeritos ahí para explicarlos. Pero esto no es la totalidad de XRP que existe. O sea, la totalidad que existe son 100 billones, si no estoy mal, 100 billones. Entonces, como esta no es la totalidad donde se votara de golpe todo eso,
se diluiría el valor de XRP y estaría valiendo la mitad de lo que vale ahora. O sea, en vez de valer más o menos $2, valdría más o menos $1, ¿cierto? Entonces, casi todos los activos tienen su suministro, ¿cierto? Algunos ya lo tienen todo completico, algunos no. Por ejemplo, acá el Cardano todavía tiene como un 78% en circulación, le queda otro 22%, ¿cierto? Por ejemplo, BNB sí ya lo tiene todo en circulación, Ethereum también ya lo tiene todo en circulación, Bitcoin está prácticamente al 94%. Entonces ahí no hay tanto, pues por decirlo así, nada malo que pudiera pasar, ¿cierto? Hay otros que, por ejemplo, tienen nomás la mitad, otros que tienen un 40, un 30%. Pero bueno, eso es como un tema un poco más a detalle de lo de la circulación y lo que hay en suministro, lo que está circulando, ¿cierto? Y la totalidad. Entonces vamos a ver otros escenarios. Eh, Acá nos dice Mauricio, ¿es la oferta y demanda también por la complejidad de encontrar más Bitcoin, no? Sí, sí, porque la mayoría de las criptos son a través de contratos inteligentes, mientras que Bitcoin está a través de nodos. Entonces, desde que se creó Bitcoin, ya se creó para que solo se pueda, o sea, para que solo existan 21 millones. ¿Listo? Entonces, esa complejidad, ¿cierto? O eso, ese valor que se le da es lo que lo hace valioso. Entonces, por ejemplo, pues acá en Bitcoin solo hay 19 millones, Ethereum tiene, por ejemplo, 120 millones, entonces ahí ya la diferencia es bastante grande, ¿cierto? De 20 a 120 millones. Entonces así va aumentando la capitalización, el suministro y toda esa cuestión. Vamos a ver otros escenarios, ¿no? ¿Algún otro escenario más que nos pueda servir? Por ahí vi que alguien dijo que Solana, pero no sé a qué se refería. Solana comparándolo con cuál, porque esa es la pregunta, comparándolo con qué, porque podríamos comparar, por ejemplo, vamos a poner el escenario más loco. Pero vuelvo y repito, estos son escenarios, o sea, que se lleguen a dar es muy, muy poco probable. Pero supongamos que en algún punto de la vida XRP llegara a tener el mismo valor teórico, vuelvo y repito, teórico que Bitcoin. Si llegara a darse eso, eh, cada XRP podría llegar a valer $28. Pero si ustedes se dan de cuenta, es que incluso con la capitalización de Bitcoin, que ya estamos hablando de trillones, ¿cierto? De trillones, 1,6 trillones, el valor no es tan exagerado como pues, se suele decir 50, 80. Hay gente que dice que hasta $100 cada XRP. Entonces hay que ponerle un poco de lógica porque pues así no funciona la cosa. La cosa funciona por oferta y demanda, ¿cierto? Por oferta y demanda. Entonces, este que es el escenario más loco, pues simplemente nos llevaría a $28, que este se vendría siendo el escenario más loquillo que existe por ahí. Ahora, por ahí, no sé si estará, no creo que esté el señor X, ¿cierto? Pero él le tiene mucha fe al BGB. Entonces vamos a ver a cuánto podría llegar BGB. Bueno, con Bitcoin sí, no creo que nunca alcance ese valor nocional con Bitcoin, pero yo creo que podría alcanzar tal vez el de, ¿cuál? Tal vez el valor nocional de un Solana, ¿cierto? De un Solana. Y en algún futuro, ¿cierto? Futuro lejano. Y eso lo llevaría más o menos a unos $56, ¿cierto? Pero miremos acá en capitalización. El BGB tiene muy poca capitalización, ¿sí ven? Tiene muy poquita. Entonces, acá ni siquiera la capitalización es de dos dígitos, sino de uno solo, ¿cierto? O sea, que estaríamos hablando de 5.172.049. Mientras que pues, Solana tiene 67.984.107, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces ahí, señor X, pues el escenario más loquillo que yo vería sería igualar la capitalización de Solana. Ese sería el más loquillo ahora. Pues un valor más como real, diría así, sería, no sé, tal vez un Hedera, quizás. Sí, tal vez un Hedera, no están tan lejos entre supply, entre market cap. Yo creo que este sí,
Sí, algo así más o menos sería. Sí, algo así más o menos sería. Como un valor algo más real, por decirlo así de alguna manera. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Porque aunque Bitcoin llegue a aumentar su valor, han mencionado que la mayoría de altcoins desaparecerán. Pues eso es más por la utilidad, por la aceptación, por la adopción. O sea, aunque existan miles y miles de criptomonedas, pues al final la mayoría ya son para especular, o sea, no tienen un valor útil, por decirlo así. Por ejemplo, monedas que tienen un valor útil, el BNB dentro de Binance, que se usa para los launch pool, para pagar las comisiones, el Solana, que todo lo que es todas las redes, o mejor dicho, todas las redes, no, sino todas las monedas nuevas que se crean es dentro de Solana. Ahí está Raydium también. O sea, la mayoría de lo que se ha creado en el DEX viene de Solana en estos momentos. Eh, ¿Qué más? El Toncoin, que el Ton se usa para pagar comisiones de, creo que se puede comprar el Telegram Premium con Ton, no recuerdo muy bien. Aparte, pues Telegram tiene su propia billetera, o sea, tiene como su utilidad porque pertenece a algo. Bueno, Ethereum es pues, la red donde se ha creado casi todo, o sea, ¿cierto? Antes de que existieran las otras redes fue ahí donde nació todo. Y pues Bitcoin, que ya lo conocemos, Bitcoin es la criptomoneda que mayor adopción tiene desde empresas, ETFs, mercado tradicional, es lo que más, lo que usted, o sea, usted le puede preguntar a cualquier persona qué son las criptomonedas y tal vez no le digan Solana, Ethereum, pero sí es muy probable que le digan, ah, Bitcoin. Eso es lo más seguro que le respondan, porque la mayoría conoce qué es Bitcoin. O sea, sería muy raro que alguien no conozca qué es el Bitcoin o no haya al menos escuchado de él. Entonces, por eso es pues un valor un poco más distinto, ¿no? Al de los demás, al de las demás criptos. Entonces, bueno, más o menos esa viene siendo la sesión de hoy, hablando un poquito de la capitalización, de la circulación, ¿cierto? De tanto la circulación como el suministro total, ¿cierto? Que tiene el activo, de que el market cap es una estimación teórica, no es que exista realmente todo ese dinero ahí en ese momento, sino que si se vende todo al precio actual, representaría ese dinero. ¿Listo? Yo sé que lo he recalcado mucho, pero muchas personas, si no les recalco esto, se van a confundir. Entonces, por eso les explico una y otra vez qué es lo que representa. Pero más o menos haciendo esto entre el supply y el suministro, pues se puede dar una estimación, ¿cierto? De algo mucho más realista. A simplemente yo botarle un precio y no, mire, XRP va a llegar a 100 o Cardano va a llegar a $30 o Solana va a llegar a 3000. No, o sea, es algo más, una estimación un poquito más realista, ¿no? Un poquito, no, tener un poquito más de realidad a empezar a decir cosas como tan ficticias, ¿no? Entonces, pues cada vez que usted le vea, ya sea en YouTube, en una página, en un Telegram, o, pues personas que le digan, no, mire, esta moneda va a llegar a tanto, pues usted póngase a pensar a ver cuánto capitalización tiene, cuántas monedas tiene, ¿cierto? Y ahí usted va a decir, ah, no, este man está diciendo pura paja o ah, no, está diciendo la verdad, o al menos tiene como una noción, ¿cierto? De a lo que podría llegar. Entonces, bueno, esa fue la sesión de hoy. Esa fue la sesión de hoy y pues espero poderla subir a la playlist del canal de YouTube. Vuelvo y le repito, ahí ustedes tienen una playlist ya con mucho contenido, con qué es la dominancia, cómo hacer recompras de manera correcta en el spot, cómo promediar el precio, cómo transferirse dinero de un exchange a otro. Bueno, ahí tienen un montón de contenido educativo y pues este se va también para allá. Entonces, muchísimas gracias por participar, por haber estado viendo el video. Si tienen dudas, tienen preguntas, pónganlo en los comentarios. Yo sé que cuando hablamos de números se complica un poco la cosa, ¿cierto? Porque pues unos hablan en métrica normal, otros hablamos en la métrica americana y pues empezamos ahí la discusión, pero no. Recuerden, utilizamos en la métrica americana, que es donde se hace todos los cálculos acá, tanto en CoinMarketCap como en los exchange. ¿Listo? Entonces, esa fue la sesión de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.